El programa de hoy lo intenta llevar a dos situaciones polares. Va a analizar las vocaciones, los llamados. Y vamos a analizar dos tipos de llamados. El llamado a las situaciones de máximo estrés. ¿Cómo vive uno la vocación a ser médico en terapia intensiva? ¿Cómo vive uno la vocación a ser bombero voluntario? ¿Usted se imagina la vocación en la cual lo están convocando en una situación de máximo estrés? Y por otro lado, la vocación religiosa. ¿Cómo vive una persona el llamado a la vocación religiosa no sacerdotal? ¿De qué manera vive una vida en comunidad? ¿De qué manera vive como laico consagrado? El programa de hoy, vocaciones. En este programa especial sobre vocación, hemos decidido empezar con dos vocaciones que son dos vocaciones que queman, que son vocaciones de riesgo, que son vocaciones en las cuales la vida está en peligro. Por eso hemos elegido hacer este bloque con la doctora Viviana Bolanov, quien es intensivista, especialista en cuidados intensivos, en terapia intensiva. Y con el señor Eduardo Zuviría, quien es bombero voluntario, es decir, dos personas que han elegido una vocación que se caracteriza por el trabajo en equipo y por las situaciones de gran estrés, porque está en peligro la vida de una persona. Y por eso queríamos preguntarle, Viviana, ¿cómo eliges ser médica especialista en terapia intensiva? Por curiosidad. Por curiosidad. A mí lo primero que me pasó fue la curiosidad del conocimiento de cómo funciona esta máquina maravillosa que es el ser humano. Ajá. Y la interacción con toda la tecnología. Eso fue la primera cosa. Es una aproximación, es muy curioso ver cómo interacciona y cómo uno además tiene que interpretar a ese ser humano que en muchos casos no puede hablar, no nos puede decir si tiene frío, si tiene dolor, no nos puede decir nada. Nosotros tenemos que poder interpretar a partir de aparatos y en general de manera rápida, o sea, mirando un monitor, mirando un respirador, no hay mucho tiempo, así que el tiempo de la contemplación, de la captura de datos, de entender qué le pasa al paciente y de tratar de brindarle una solución o encaminarlo para algún lado, es casi como el trabajo de un bombero. O sea, apagamos incendios o por lo menos intentamos de dónde viene el fuego, ¿sí? Y cuál es el incendio que hay que apagar. Que en eso creo que estamos... Eduardo, vos sos bombero voluntario. ¿Cómo te nace esta vocación? Bueno, me voy a copiar lo que dice la doctora, pues lo mío también empezó por un poco de curiosidad, a ver pasar las autobombas a una cuadra de donde yo trabajaba. Pasaban las autobombas y uno de los personas que traía los vehículos a reparar a donde yo trabajaba era bombero. Ajá. Entonces me llevó y empecé a ir y sigo yendo. ¿Cuánto hace de eso? Esto fue en el año 89, me recibí de bombero en el año 90 y bueno, sigo estando en el cuerpo activo. ¿Hace 29 años? 29 años. Que sos bombero voluntario. Bombero voluntario de Loma de Zamora. ¿Sí? Tenemos que aclarar también que uno cuando dice bombero voluntario tenemos que saber que es un sistema que tiene 135 años de vida, ¿sí? Con la fundación del primer cuerpo que fue La Boca, que estamos agrupados en distintas federaciones, que tenemos 24 en todo el país.
¿La mayoría de los bomberos en el país son voluntarios o la mayoría de los bomberos forman parte de alguna de las fuerzas policíacas? Bueno, esta es una muy buena pregunta porque la gente no lo sabe, que el 87% del sistema antisinestral lo cubren los bomberos voluntarios. Es decir, que el 87% de los bomberos en nuestro país son bomberos voluntarios. ¿Sí? Con 970 aproximadamente cuarteles, ¿sí? Puede haber uno más, uno menos, porque esto es algo dinámico, porque los cuarteles se van fundando, claro. Cada vez hay más cuarteles, con 43.000 hombres y mujeres, ¿sí? Esto hay que también aclarar que dentro de esos hombres y mujeres hay una parte que no forman parte de lo que es el cuerpo activo, pero forman parte de lo que es la comisión directiva, claro. Que también es un rol importante en lo que es el sistema. Ahora, vos eras un chico en el año 89. No tan chico, tenía 23 años. Y te llevaron, digamos, a ver las autobombas y empezaste a ir a los... ¿Qué te enamoró para seguir yendo 30 años después como bombero voluntario? Lo que pasa es que bomberos es una forma de vida. ¿Sí? Uno encuentra en su cuartel otra familia, la segunda casa. Entonces va haciendo amistades, va viendo experiencias que otros compañeros le van contando. ¿Sí? ¿Siempre es el mismo grupo de personas las que está en la guardia o va cambiando? En realidad, como somos voluntarios, ¿sí? Yo le puedo hablar de Loma de Zamora, que tenemos, cuando nosotros decimos cuarteles, a veces surgen algunas confusiones cuando hablan de cuarteles y cuerpos. Ajá. Loma de Zamora es un cuerpo que tiene 5 cuarteles. Okay. ¿Está bien? Dentro de esos 5 cuarteles tenemos aproximadamente 135 hombres. Ajá. Con distintos destinos. Yo cumplo en cuartel central, donde tenemos un plantel de 55 hombres y mujeres. Okay. Dentro de esos 55 hombres y mujeres, cuando concurren a las emergencias, concurre el personal que no trabaja en ese horario, porque también claro. Lo que no sabe la mayoría de la gente es que nosotros tenemos que trabajar. O sea, claro. Tenemos otro trabajo. Es decir, vos vives de otro trabajo. Exacto. Y haces voluntariamente tu tarea de bombero y te convocan en el caso de que haya una situación de emergencia. Exacto. Y vas. Sí. Y cuando vas, ¿te encuentras siempre con el mismo grupo de hombres? No, es variado. Puede ser muy variado. Puede ser variado. Por lo tanto, todos tienen que recibir el mismo entrenamiento para saber qué es lo que van a hacer como equipo. Buen punto. La capacitación que recibe un hombre o una mujer que se quiere subir a un camión colorado, como decimos nosotros, a una autobomba, dura aproximadamente un año. Un año. Ahí va a adquirir los conocimientos básicos para subir a una dotación y poder concurrir a cualquier tipo de emergencias. Correcto. Cuando se fundó el primer cuerpo de bomberos, que fue La Boca, la única emergencia que tenían en ese momento, la necesidad urgente, era apagar incendios, como dice la doctora. Ahora nos encontramos que hay un montón de diversas especialidades, por eso es que las federaciones y la Academia Nacional tiene 16 departamentos donde se brindan capacitaciones en esa área específica. Es decir, haces un año de formación general y después tienes 16 subespecialidades. Después cada uno va eligiendo una especialidad, por la que más le gusta. Yo soy el coordinador del departamento Socorrismo de la Academia Nacional. ¿Qué es socorrismo? Bueno, socorrismo es todo lo que tiene que ver con brindar primeros auxilios, ¿sí? RCP, atención a la víctima. Por eso... estás muy relacionado con Viviana. Vos ves el paciente y lo llevas a Viviana. Viviana. No, pero a veces además nosotros necesitamos de la colaboración de los bomberos. Ajá. O sea, los bomberos son quienes, por ejemplo, cuando hay una víctima atrapada, nos facilitan varias cosas. Desde saber por dónde podemos caminar, claro. Desde, a veces hay que cortar un auto. Claro. Yo he tenido circunstancias particulares en las cuales esto es un país donde ha habido atentados con bombas, claro. Y digamos han sido los bomberos los que nos han
ayudado al equipo médico a decir vayan por acá, no vayan por allá. O sea, es decir, son tus protectores en el lugar. Es la gente en la que confiamos. Okay. En esas circunstancias es la gente en la que confiamos, porque es la gente que nos cuida. Claro. Es decir, que tiene que haber una interacción muy fluida entre, digamos, el hombre que ha ido a socorrer a una persona y la terapista que va a completar, digamos, continuar el tratamiento para mantener a esa persona con vida. Me parece que es multidisciplinario. El trabajo nuestro es multidisciplinario. A mí me interesa, cuando nosotros recibimos un paciente, lo que nos diga quien lo vio en el hecho, en el campo, ¿sí? Claro. Lo que nos pueda transmitir el bombero, la policía, o sea, quien transporta al paciente, cómo estaba el auto, cómo fue el choque. Para nosotros esa información es vital. Y la verdad es que uno se acostumbra a que el trabajo sea un trabajo multidisciplinario. A mí me interesa. El otro día le decía a un enfermero, le digo, ¿cómo está el paciente? O sea, para saber cómo está un paciente, yo no estoy las 24 horas. Claro. Pero si hay una cantidad de gente que puede darme pequeños detalles, pequeños indicios, me dicen, mirá, fue un choque frontal, ¿sí? La deformación del auto, o sea, hay que entender que son trabajos multidisciplinarios. ¿Sí? Y que... Cuando uno habla de trabajos multidisciplinarios y habla de equipos, una de las cosas que uno ve muchas veces en medicina, sobre todo, es que el entrenamiento del equipo a veces es proporcionalmente de muchas menos horas que sus horas de trabajo. Es como si el equipo, a diferencia de un equipo de fútbol que se entrena todos los días para jugar un partido una vez por semana, muchas veces los equipos médicos se entrenan, digamos, un día para jugar toda la semana. Digamos, ¿cuál es tu experiencia en términos de el trabajo en equipo, el entrenamiento y la eficiencia de tu equipo en la tarea? ¿Cuánto más cómoda te sientes vos en tu trabajo trabajando con gente que conoces o con gente que no conoces? Con el correr de los años empecé a sentirme más relajada respecto de algunas cosas, más responsable respecto de otras. Voy a dar un ejemplo. Cuando fue el bombazo de AMIA, nosotros como sociedad todavía no teníamos mucha experiencia. Cuando fue Cromañón, lamentablemente el trauma, todo lo que tenga que ver con el trauma, uno va ganando experiencia con los diferentes sucesos. De hecho, las guerras dejan experiencia. Cromañón no fue lo mismo que 11 no es lo mismo que Lapa. O sea, cada cosa, el sistema nos va enseñando. Claro. Pero la realidad es que yo el otro día decía, es real que nosotros no tenemos tanto tiempo para entrenar, ¿sí? Y pensaba, tanto bomberos, o sea, la gente que trabaja en la urgencia, ¿sí? Nosotros toleramos mucha presión. Y si uno no puede tolerar esa presión, tiene que dedicarse a otra cosa. Ajá. Entonces yo miraba, lo que decías vos, yo miraba un equipo de fútbol y decía, qué bárbaro. A veces los comentaristas de fútbol, de tenis, dicen, es difícil cerrar un partido porque hay que poder tolerar la presión. Y yo miraba y decía, bueno, a ver, cobran millones, muchos millones, ¿está bien? Y entrenan solo para hacer eso, ¿está bien? Si no toleran la presión, tienen que hacer otra cosa, porque si yo en la terapia intensiva digo que no tolero la presión, me tengo que ir porque tengo un paciente en el medio al cual y a esa familia yo no le puedo decir, mire, ¿saben una cosa? La presión a mí es algo que me superó. No existe ese sentimiento. Quien nos está viendo y los está viendo a ustedes dos, piensa, ok, ¿y qué herramientas tienen estas personas para tolerar la presión? Porque digo, vos, ¿cuántas horas es la guardia de una terapia intensiva?
De 12 a 24, se está intentando que sean 12. Vos sales de una guardia de 12 horas de terapia intensiva, en la cual no has podido pegar un ojo, has estado controlando muchos pacientes, has tenido situaciones límites con la vida. Vos has ido a controlar un siniestro, te has encontrado con situaciones que la mayoría de los bípedos implumes queremos salir corriendo para otro lado, lo has resuelto y has salvado la vida y ahora vuelven a sus casas. ¿Cómo vuelven a la vida de todos los días después de haber tenido esas experiencias? ¿Qué herramientas utilizan para poder controlar la presión y para poder salir de esa presión? La verdad es que yo trabajo mucho en eso, como para, no solo para poder salir, para poder abordar un paciente a veces, ¿sí? Uno tiene que tener cierta distancia, porque si se involucra, no puede actuar. Si yo dejo que toda la situación me invada, yo no puedo actuar. Creo que la única vez que realmente una situación me invadió y la llevé a casa fue Cromañón. Okay. O sea, pero si no, trato de separarme. De hecho, yo no soy de las personas que comente demasiadas cosas de mi vida privada con los familiares. Claro. Y creo que es bueno que los familiares y el paciente mismo, una vez que supera la etapa, aquellos que superan la estancia en terapia intensiva, puedan separarse de nosotros, porque además a veces se forman vínculos donde, ay doctora, pero no quiero que lo pasen a piso, pero bueno, póngalo al revés, que pase a piso es un buen índice, es un buen indicio, claro. O sea, su familiar está mejor, pero bueno, se generan vínculos demasiado estrechos. Entonces yo intento, ya sea por lo operativo, es como una distancia operativa que a mí me permite abordar al paciente. No siempre las cosas que nosotros hacemos sobre los pacientes son agradables, pero si yo empiezo a pensar, le dolerá, no le dolerá esto, o sea, intento pensarlo para, obviamente, ponerle analgésico y todo esto, pero si yo empiezo, no puedo actuar sobre el paciente. Correcto. Entonces, es decir, me queda claro, digamos, que vos decís, ok, en el momento en el que yo estoy operando, tengo que de algún modo que disociarme, entender que mi finalidad es salvarle la vida y proceder a salvarle la vida. A lo que dé. ¿Y qué haces después? Porque en algún momento, digamos, salís de esa situación operatoria, digamos, te diste una ducha, volviste a tu casa y recordás. ¿Y qué haces ahí? Y depende cuándo. A ver, es bueno recordar, primera cosa. Es bueno darse cuenta que a uno lo angustia. Y si yo estoy angustiado, preocupada por un paciente, por cualquier cosa, prefiero levantar el teléfono, llamar a la terapia y preguntar cómo está. Y si no, leo. Y cuando consigo manejar, si no, la angustia, bueno, tengo una vida bastante normal en cuanto a... hay pacientes que obviamente me pegan más que otros, sí. Hay algunos se meten debajo de la piel, esto vos lo sabés, sí. Y hay algunos de los cuales uno recibe tanto afecto, tantos buenos recuerdos que son los que te sirven para ir para adelante. Pero intento tener una vida bastante normal. Lo que no tolero muchas veces, reconozco cuando estoy preocupada, la insoportable, lo que yo llamo la insoportable levedad del ser, esta cosa, sí. la superficialidad y demás. Yo decía, si yo lo llevara a recorrer un día una terapia intensiva y ver esas familias y demás, dejaríamos a veces las cosas superfluas por las cuales nos hacemos problemas, porque a veces nos hacemos problemas por cosas. Decir, yo organizo un tour por una terapia intensiva y ya dejamos de hablar de pavadas y vamos a hablar de lo realmente serio. Eduardo, ¿cuál es tu estrategia para salir de esa situación en la cual has estado, quizá sin tener en cuenta ni siquiera cuántas horas te ha llevado, has estado luchando ahí en la situación y volvés a tu casa? ¿Cómo haces? Bueno, lo que nosotros siempre hacemos es ronda de mates en el cuartel. Ajá. Y hablar de lo que pasa, de lo que pasó. Lo ideal es
no llevarse esa mochila o ir cargando lo que vivimos día tras día, porque igual que la doctora, lo que vemos nosotros no es lindo, ¿sí? Es agarrar y hablar y poder por lo menos sacarse un poco de ese peso de la mochila y pensar que uno hizo lo que está bien. O sea, que lo que fue a hacer, más allá del resultado, porque la doctora también puede hacer un montón de cosas bien, pero la persona no tiene un buen fin. Sí. A nosotros nos pasa lo mismo. ¿Sí? Nosotros acudimos donde tenemos PCR, y son paros cardiorrespiratorios, y hacemos todas las maniobras como corresponde, utilizamos todo lo que tenemos que hacer, todo lo que está a nuestro alcance, y hasta que llega el servicio médico y dice, no hay nada más que hacer. Y uno se queda con eso. Y habré hecho algo mal, estuve bien, y lo que se hace es eso, agarrar, sentarnos, tomar mate con los compañeros y decir, muchachos, el protocolo se aplicó bien, tuvimos, lamentablemente, la persona no salió, pero bueno, es algo de que hay que hacer, hablarlo, porque si no, obviamente, no nos sirve de nada quedarnos con esa carga en la mochila. Esa es una ventaja que tienen sobre nosotros. Muchas veces yo pensé, disculpame que me... No, por favor. Muchas veces pensé que en realidad las estructuras, los gobiernos, ministerios, de quien fuera, deberían instrumentar sistemas de contención, ya sea una vez por semana. Y siempre cuento la misma anécdota. En los Estados Unidos, los ateneos de complicaciones que existen, ¿sí? Porque hay complicaciones, claro, se hacen en un bar a la mañana desayunando. Como dándole el mate, un café, un muffin, pero bajando un poco las presiones, porque la realidad es que nosotros al día siguiente tenemos que volver al ruedo. Entonces ahí tenés un problema. Hemos visto dos personas extraordinarias trabajando en una vocación poco frecuente, la terapia intensiva en una mujer y el bombero voluntario en Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a un corte y después vamos a vocaciones religiosas.